Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, mi gente linda, estamos por aquí. Gracias al Todopoderoso Dios para dar la enseñanza. Vamos a adorar, vamos a estar los peregrinos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos escalando peldaños, Yeah. vamos llevando la cruz, Sí, Señor. seguimos el camino al gozo, con Cristo Es es mucho mucho mejor. mejor y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Seguimos el camino al Su gozo, carga es ligera, aleluya. con Cristo es mucho Su mejor. yugo no es pesado. La recompensa, Sí, Señor. ya no voy a llorar. Aleluya. Tengo a Cristo en mí, Él está con nosotros, no hay por qué temer. puedo escalar, ya tiene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mí, Aleluya. eso puedo Sí, escalar. Señor. A veces Me siento débil, es normal. ya no puedo escalar. Pero si alzo mis manos a los cielos, Con mis manos al cielo, la fuerza viene de arriba. Aleluya. Sí, Señor. a veces me siento débil, Y es normal. ya no puedo escalar. Yeah. Alzo mis manos al cielo. Aleluya. La fuerza viene de su Ruach Kadosh, Ya tiene de su Espíritu divino. Ya no voy a llorar. Él pondrá risa en nuestros labios. Aleluya. Sí, Señor, hay que seguir avanzando. Levántate, hay que seguir caminando. Aleluya. No te detengas, avanza. Avanza, no te detengas, avanza. Aleluya. Hay muchas formas de alabar tu nombre. Y de sentarte, oh mi Eloah. Hay muchas formas Sí, Señor. Pero ahora yo lo haré así. Del anonimato, medio corona, un vestido real. Sí, Señor, aleluya. Él exalta al pequeño. Él exalta al que se humilla, aleluya. Vamos a glorificarlo. Vamos a glorificar al que vive. Gózate en su presencia, aleluya. Danza, 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 danza para Él. Y de exaltarte, oh mi Elohim, aleluya. Pero ahora yo lo haré así. El anonimato, medio corona, un vestido real. Así es que hace Él, exalta al humilde, aleluya. Celebraremos a mi Eloah, glorificando. Le adoramos en esta tarde, aleluya. Vamos, adórale. Gózate en su presencia. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. No importa lo que esté pasando. Dios sigue siendo bueno. Aleluya. Y si le alabas también, sentirá el gozo que siento yo. Aleluya. Se está derramando. Aleluya. La casa de Dios. En ayuno y oración. En ayuno y oración. Desde el cielo. Y desde
Nos gozamos en su presencia. Pídele que llene tu casa. Que su Ruach Kadosh inunde tu hogar. Aleluya. Yo me quiero santificar. Ay, yo me quiero santificar. Me quiero santificar. Aleluya. Bendito sea el Eterno, el Dios Todopoderoso de Israel, que nos ha traído con vida y con bien hasta esta hora. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, que el Eterno bendiga tu vida, tu casa. Yo espero que tu semana de trabajo, tu semana laboral haya sido muy buena y ya vamos a entrar en el reposo, en el Shabbat. El Shabbat es el descanso y Yeshua dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo le haré descansar. Así que entra a la presencia del Todopoderoso, el Eloa de Israel, a través de Yeshua, a través de Jesucristo, como lo conocimos por estos mares. Bien, pues nos gozamos, estamos por aquí, con unos minutitos pasados de las 6, pero lleno de gozo, lleno de alegría y agradecimiento. Hay gratitud en nuestros corazones, hay gozo. ¿Por qué? Porque al pasar de los años, hemos visto la fidelidad de Dios. Yo puedo testificarte que Dios es fiel y que es justo y es verdadero. Bien, como cada viernes, pues tenemos la porción de la enseñanza. Nosotros permeamos todo lo que es la Biblia, la palabra de Dios, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en porciones que en hebreo le llamamos parashá. Y cada parashá tiene una porción de la palabra adjunto de los profetas y de los masoretas, que fue lo que conocimos como los discípulos, como los apóstoles de Jesucristo, que ellos escribieron de las vivencias con su maestro, de las palabras del maestro y del evento que vino a dividir la historia, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, que la vida es un antes y un después de esto. Y para esta tarde tenemos la parashá Shoftim. Shoftim quiere decir jueces. Recuerda que estamos en el libro de Deuteronomio o de Barín, palabras, porque son el discurso que Moisés le está dando a la nueva generación de los hijos de Israel, que el Eterno había sacado de Misraim, de Egipto, con mano poderosa y fuerte. Ya estaba terminando su travesía por el desierto, como también está a punto de terminar la tuya y la mía por el desierto de la vida, y vamos preparándonos para entrar a la nueva Jerusalén, a la ciudad santa. Ellos están ya en los linderos. Moisés está dando las últimas instrucciones y hoy le está dando instrucciones en Deuteronomio capítulo 16, desde el versículo 18 hasta el capítulo 21, versículo 9. La parashá Shoftim, jueces, policías,
autoridades. Va desde el libro de Deuteronomio, de Barín en hebreo, capítulo 16, verso 18, hasta el capítulo 21, el versículo 9. Y en los versículos primero del 16, del 18 al 20, está establecimiento de jueces y oficiales. Ya se está dándole las instrucciones para darle forma a la nación. Toda nación tiene que tener autoridades, jefes, autoridades, las jueces que dictaminan las leyes, y los policías y oficiales que van a hacer cumplir la ley, evitando de esa manera, en ese orden, la monarquía, el desorden social. Amén. Deuteronomio 16, versículo 18 al 20, se establece que toda nación y la nación de Israel, dándole Moisés Rabenu instrucciones a esta nueva generación que va a entrar a poseer la tierra que el Eterno había prometido a nuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. En el capítulo 16, del versículo 21 al capítulo 17, verso 7, se habla de la prohibición una vez más contra la idolatría. Si observamos minuciosamente la enseñanza y prestamos un poquito de atención, nos daremos cuenta de que la prohibición y la alerta contra la idolatría era una constante en todas las instrucciones. El Eterno, el Todopoderoso Dios, vuelve y hace énfasis en el cuidado de la idolatría. Y ya hemos dicho lo que es idolatría en las enseñanzas pasadas. Si no lo has escuchado, date tu vueltecita por la página que hemos abierto para dejar las enseñanzas ahí, porque yo sé que no tienes a veces el tiempo de entrar a escuchar la enseñanza y luego la puedes escuchar de manera tranquila, de manera reposada, en la página La Torá, el faro que alumbra. Ahí la va a encontrar en YouTube, La Torá, el faro que alumbra. Ahí están todas las enseñanzas por orden. Sería bueno que si no la has escuchado las anteriores, pues entra. Y de paso te suscribe al canal. Yo tengo una audiencia casi de 200 y algo de personas y solamente tengo unos 8 o 9 suscriptores. Suscríbete, eso no te van a cobrar nada, ni se te va a perseguir por eso. Simplemente pues apóyanos para que YouTube promueva cada enseñanza. Quizás tú no tienes tiempo de salir a predicar el Evangelio, pero con suscribirte ayuda a expandir la semilla de vida, ayuda a que los demás también se nutran con el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dicho esto, pues seguimos con lo que son los puntos que se desarrollan en la porción de la enseñanza de esta tarde. En el capítulo 17, verso 8, al capítulo 18, verso 22, se nos habla de las leyes del sacerdocio y autoridad. Ya esta vez, no a nivel de nación,
¿verdad? Porque los jueces y los oficiales, las policías, se establecen a nivel de nación. Ya aquí a la altura del capítulo 17, nos está hablando de las leyes para el auspicio religioso. Nos está hablando del trabajo sacerdotal y de las autoridades eclesiásticas. Amén. Amén. Tenemos también las leyes para los reyes. En el capítulo 17, del 14 al 20, se le dice cómo deben portarse, cómo deben ser los gobernantes, los que gobiernan la nación. Créeme de corazón que si cada nación prestara atención a las instrucciones de la palabra del Todopoderoso, Creador del universo, las naciones viviríamos en paz. Las naciones viviríamos en abundancia. Las naciones viviríamos en armonía. Habría seguridad, habría abundancia para todo. Pero sabemos que el ser humano es de continuo al mal. De continuo al mal. Le encanta desafiar al hombre la autoridad de Dios. Y por eso las naciones pagan las consecuencias por la desobediencia. Hablo a nivel de nación. Si las naciones prestaran atención a las instrucciones, porque estas instrucciones no son solamente para el pueblo de Israel. Claro, el pueblo de Israel es la nación que Dios escogió como modelo para que sea punta de lanza para las naciones de la tierra. Pero todas las naciones y los reyes de la tierra tendrán un día que ir delante del Eterno y dar cuenta de cómo han gobernado las naciones. ¿Por qué? Porque cada presidente, cada funcionario de gobierno en nuestras naciones son puestos por Dios. Y usted me puede decir, hermana Arely, ¿cómo me dice usted una cosa así? Usted no sabe el gobierno que tenemos, gritaría un venezolano, o un colombiano, o un dominicano. Pero dice la palabra de Dios que las naciones tienen los gobiernos que se merecen. A veces las naciones podemos caer en orgullo, en soberbia, en olvidarnos que hay uno más grande que gobierna en los cielos y que gobierna en la tierra. Y si los gobiernos de esta tierra tomaran el libro de la instrucción, que es la palabra de Dios, nosotros tendríamos naciones libres, felices, seguras, porque aquí hay instrucciones para todo. Entonces, tenemos las instrucciones para los reyes. Y una de las cosas que me llama la atención es que el Todopoderoso le dice a Moisés: dile a los reyes que no se han dado a recibir soborno, que no se han dado a recibir regalos, que no se han dado a recibir presentes. ¿Por qué? Porque pueden distorsionar la ley. Y esta instrucción es dada a los jueces, a los que están llamados a implementar la ley en justicia. En justicia. Entonces, en Devarim, o el Deuteronomio, como lo conocemos,
También están las instrucciones para los que iban a servir en la casa de Dios, para los levitas, capítulo 18, del 1 al 8. Sí, para los jueces de la tierra, para los policías, para los oficiales, hay leyes que se basan en la justicia, en la verdad, en el derecho del ciudadano. Para los levitas y sacerdotes, las leyes son mucho más estrictas y están basadas en el amor, en la justicia y en la santidad al servicio a Dios. Vemos como Dios a cada quien le da lo suyo. Bendigo a mi hermana. A cada quien le da lo suyo. Como Dios nos enseña a nosotros y a su pueblo orden. Como Dios nos enseña autoridades a las cuales nosotros tenemos que someternos y obedecer. Pero se le hace un llamado a los jueces, a los oficiales. ¿Para qué? Para que no sean dados al soborno, para que puedan gobernar en justicia, en verdad, en equidad, que no sean dados a las riquezas desbordantes, que no sean amantes al dinero. Shabbat Shalom, mi hermano, mi hermano. Que no sean amantes. Vemos las naciones, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, sus habitantes, corriendo de allá para acá, de aquí para allá, buscando seguridad, buscando el pan, el sustento para sus hijos, por la simple razón de que las naciones de la tierra se han llenado de orgullo y de soberbia, se han llenado sus ojos de la avaricia, de la idolatría, entregando nuestras naciones a la pobreza, a la anarquía, al desorden, yéndose tras del dios Mamón, el dios del dinero, yendo detrás de creerse grande, cuando hay un gobernante en los cielos que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe, y que un día cada gobierno, cada autoridad, cada juez, cada policía, cada persona llamada y puesta en eminencia para ejercer autoridad en justicia, tendrá que darle cuenta al Todopoderoso, al dueño de la tierra, al dueño de los cielos, al que rige y al dueño de cada alma. Por lo tanto, aunque las instrucciones para los que estamos lidiando en el Mishkan, en las cosas sagradas, que se nos exige pureza, se nos exige santidad, se nos exige justicia y verdad, también a los hombres y mujeres que rigen las naciones de la tierra y que estén en el lugar que estén, deben gobernar en justicia. Shabbat Shalom, mi hermana Yuri. Deben gobernar en justicia. Deben gobernar en justicia. Y me llama mucho la atención cómo la palabra ordena y da orden para las naciones de la tierra. No solamente le está exigiendo a su pueblo Israel que ya va a entrar a poseer la tierra prometida, sino que le está haciendo un llamado para establecer justin, para establecer jueces, pero le dice, oh jueces de la tierra,
creen leyes, creen oportunidades para actuar en justicia. Hagan justicia al huérfano, háganle justicia a la viuda, háganle justicia al forastero, al inmigrante que está en tu tierra, porque tú también, oh Israel, fuiste forastero, inmigrante en tierra de Egipto. Debemos de crear conciencia. Los gobiernos de la tierra van a compadecer un día delante de Dios. Pero si bien es cierto que hay una ley espiritual que nos dice, si el pueblo se humilla, si mi pueblo se humilla, si el pueblo se arrepiente y clamare a mí, dice el Todopoderoso, yo escucharé desde los cielos y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Si hay gobernantes que están oprimiendo nuestras naciones, es porque no hemos ido detrás de los dioses de las naciones y no hemos mirado al Dios de Israel, al Dios único, al Dios verdadero. Clamemos por nuestras naciones. Roguemos al Todopoderoso Dios que tenga de nosotros piedad, que perdone la idolatría de nuestras naciones y que podamos tener jueces y gobernantes y oficiales con un corazón conforme a la palabra de Dios. En Devarim, capítulo 18, Deuteronomio, del versículo 1 al 8, da las instrucciones para los que sirven en las iglesias, en el Mizcán, en los templos sagrados, no dado a la avaricia, no dado a los regalos, porque se puede doblar, porque puede pervertir el derecho. Y en Deuteronomio capítulo 19, del 1 al capítulo 21, verso 9, habla las leyes sobre la guerra y la paz. Y de eso quiero hacer énfasis en esta tarde. Leyes para ir a la guerra. ¿Por qué hablamos de guerra en el contexto espiritual? Porque recuerda que nosotros vamos saliendo de tierra de esclavitud, que es lo que significa Egipto o Misrayim en hebreo, tierra de estrechez, tierra de vergüenza, tierra de limitación, tierra de esclavitud, y vamos camino a Canaán. Había una hermana, o hay, creo que debe estar viva, ojalá así sea, que cantaba muy lindo, por cierto, a tierra de Canaán. Aleluya, a tierra de Canaán. La tierra de Canaán es una tierra amplia en el territorio espiritual. Te está hablando de un territorio espiritual, porque recuerda que vivimos en dos mundos paralelos. Vivimos en un mundo que se rige por la materia, donde se plasma lo que queremos ver y poseer en el mundo espiritual. Llamado espiritual porque no es materia, pero es tan real como el mundo espiritual. Así como debemos levantar jueces y oficiales para cuidar nuestras naciones, para no caer en la anarquía, en el desorden, en el abuso. De esa misma manera, en lo espiritual, tú y yo debemos levantar centinelas
debemos levantar policía que debemos posicionar en cada entrada al alma. Conocemos 7 puertas de entrada al alma. Y una de ellas es los ojos, la visión. Por eso Yeshua decía, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo va a estar en luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar y tu casa espiritual en oscuridad. ¿Por qué? Porque cada uno va a ver, dependiendo del piso espiritual en el que esté posicionado. De ahí que vimos el mal reporte que dan los espías cuando fueron enviados por Moisés Rabenu a reconocer la tierra. ¿Cómo vieron ellos? Porque no tenían policía, no tenían centinelas en sus puertas espirituales. Vieron gigantes. Y ellos nos ven como langosta y nosotros nos vemos como langosta delante de ellos. Nos van a comer vivo. Así vemos las situaciones y los problemas que el Eterno permite que vengan a nuestra vida. Ay, hermanita, usted no sabe que el diablo. Mire, déjese de estar con esa comparonería de que usted cree que el diablo no va a vivir pendiente a usted. Ese caballero anda por otros rumbos. Tenemos un enemigo, el enemigo de las almas. Eso sí, estamos de acuerdo con eso. Pero no crea que las cosas que te acontecen vienen todo de parte de Él. Dios mismo nos induce a los desiertos para tratar con nuestra alma. Entonces, tú y yo estamos llamados a poner jueces oficiales en nuestras entradas del alma. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy yo hablando por mi boca? ¿Qué estoy yo tocando con mis manos para que mi alma se eleve a una dimensión de gloria donde yo pueda ver que esos gigantes no son gigantes como lo vio David? A David se le presentó Goliat, un gigante, tan vociferador, que tenía al pueblo de Israel en terror. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Jehová. Cuando David lo ve, David lo que vio fue un perro. ¿Qué estás mirando tú? ¿Qué están mirando tus ojos? Está mirando a un gigante. Cuando delante de ti lo que hay un perro que ladra. Y como lo vio Caleb y Josué, a estos no lo comeremos como pan. A estos invasores de nuestro territorio lo vamos a sacar y nos lo comeremos como pan. Entonces, ¿cómo debo yo ir a la guerra? Escucha, cuando se habla de guerra es guerra, así como tú la ves en el mundo físico, también se da en el mundo espiritual. Si quieres tener una idea, lo que estamos viendo en estos días son guerras. Vemos guerras por el mar, vemos guerra en los aires, vemos guerra en la tierra y hay bombardeo por donde quiera. Porque cada nación quiere establecerse como la
poderosa. Entonces, tú y yo tenemos una guerra interna, que es la guerra espiritual, que es la lucha que tiene el ser humano, el ser creado por Dios, contra la inclinación al mal. Esto es llamado en hebreo el Yetzer Hará. La guerra más grande que tú y yo tenemos no es la guerra contra los demonios o Satán, porque ya Jesucristo lo venció a ellos en la cruz del Calvario. Dice la palabra que exhibiendo a los principados, a las potestades, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Triunfando sobre ellos en el madero. Entonces, mi guerra es contra mi inclinación al mal. Mi Yetzer Hará, que reside en cada persona, está dentro de nosotros y es lo que el apóstol, el Ra, el maestro Saulo de Tarso, el Ra Saulo, porque Pablo, el Ra Saulo, era un maestro de Torá, un judío. Y él la representa como el cuerpo de muerte. Ay de mí, decía él, refiriéndose al Yetzer Hará, a la mala inclinación. Ay de mí que tengo que cargar con este cuerpo de muerte, porque no me puedo desprender de él. Entonces esa inclinación que tenemos a ir de continuo al mal, esa inclinación de rebelarnos contra nuestro Creador, es la batalla que libramos diariamente para decidirnos por Dios y por obedecer sus mandamientos. Esta guerra contra los deseos pecaminosos. Esta lucha es una guerra personal, es una guerra individual. Cada uno la pelea en diferente dimensión. Todo va a depender del piso, de la altura que se encuentre tu alma, de las conquistas que tú hayas hecho, de los gigantes que tú hayas derribado en tu territorio espiritual. Entonces, esta inclinación al mal es el primer enemigo espiritual con el que yo debo pelear, con el que yo debo luchar. Esta lucha es hasta que venga Mashiach, o hasta que tú y yo vayamos a descansar en el polvo, donde de ahí seremos tomados con un nuevo cuerpo, vivificado, triunfante, dependiendo cómo hayamos vivido. En la guerra espiritual se gana y se pierde. Por eso es bueno saber cómo debo ir a la guerra, cómo yo debo enfrentar esa lucha, ese Yetzer Hará, esa inclinación perversa que soy yo misma y que se inclina a buscar lo pecaminoso, lo perverso, lo malo.
Esta inclinación al mal es un enemigo vigente, es un enemigo que no duerme, es un enemigo constante. Que busca tentar a las personas a pecar y alejarse de los mandamientos y del plan divino que Dios ha trazado para nuestras almas. Esta inclinación al mal es un personaje y él tiene sus argumentos. Él te va a decir, como le dijo a Eva, no muchacha, no, ¿qué fue lo que te dijo? Que si tú la tocas, no, Evita, agarra, tócala, mira, no pasa nada, mija, agarra la manzanita, cómetela. Es convincente, es astuto, es perverso. Y contra eso es que tú y yo tenemos nuestra gran batalla. Instrucciones tenemos en la palabra para ir a la guerra. Lo primero, según el libro de Efesios, el Saulo, Pablo, desde el capítulo 10 al 18, da algunas instrucciones, pero quiero informarte algo. Hay en la traducción de esta parte de la palabra algunas discordantes con la Torá, con la Taná hebrea. ¿Por qué? Porque la vestidura de un siervo de Dios debe ser la vestidura sacerdotal, no la vestidura de un guerrero romano. Roma es enemigo del pueblo de Dios, enemigo de los hijos de Dios. Entonces no puede ser la vestidura de un soldado romano. La vestidura para tú y yo vencer son las vestiduras que representan las ropas sacerdotales. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados a ser sacerdotes para Dios. Levitas, ministro de su palabra. Entonces, yo debo tomar el modelo sacerdotal. ¿Para qué? Para vestir mi hombre espiritual, para vestir mi mujer espiritual, para poder resistir y vencer mi mala inclinación al mal, que es mi principal enemigo. Entonces, debo vestirme, según Efesios, te voy a hablar por ahí porque eso es lo que conoce. Efesios 6, 10 al 18, consiste en vestirse con la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la emuná o la fe, la salvación, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la que debo poner y vestir mis pies. La verdad debe estar siempre en mi boca. La verdad es un arma de guerra. La justicia es una coraza de protección. Y la verdad es un cinto, un cinturón con el cual yo debo ceñirme. Esa coraza, ¿por qué? Porque me muevo en justicia, me va a proteger de los dardos de fuego que ya no están dentro, sino de manera exterior.
El evangelio de la paz es el evangelio que lleva el mensaje de la paz, que nos permite estar firme, nos permite estar bien anclado, nos permite estar bien parado. ¿En qué? En las promesas que el Padre nos ha entregado. Hermana Arelis, ¿tenemos enemigos externos? Claro. Tenemos espíritu de las tinieblas, del mundo caído, del mundo oscuro, que el trabajo de ello es impedirnos el paso para que no alcancemos nuestro propósito, el propósito de nuestro diseño. ¿Para qué fuimos nosotros creados? Porque tú y yo no somos obra de la casualidad. Para venir a esta tierra, Dios interactuó soplando de su rúa en nosotros a los 7 días de la concepción, según los sabios de Israel, poniéndonos un alma que trae el diseño de Dios, que trae el propósito en nuestro ADN. Entonces, el propósito de los espíritus caídos del mundo oscuro es impedirnos el paso. ¿Ah? ¿Cómo lo hicieron quiénes? La gente de Jericó. Israel tenía que pasar por Jericó, pero ellos habían levantado un muro, ellos habían levantado un muro de contención, ellos habían desafiado a Israel. Por aquí tú no vas a pasar, tú no llegas al propósito, tú mueres en el desierto. Esas son las palabras de ellos. Y puede ser que nos tiren al desierto por 40 años. Si no entendemos, si no tenemos la visión, si no tenemos la valentía para ir a la guerra y después de haber conquistado nuestros gigantes internos, entonces tenemos el poder, la autoridad, el dominio para derribar los muros de contención que impiden que lleguemos a nuestro propósito. El propósito para el cual Dios nos llama. Hasatán, el que se te opone, el que se pone delante. Cualquier emisario del mundo oscuro, que déjame decirte, no se va porque simplemente tú le digas, te reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo. No, Señor. Ahí se queda. Él habla en lengua, él danza, todo ese programita él se lo sabe. Con lo que él no puede es con la integridad del ser humano. ¿Cómo yo quito de delante de mí los muros? ¿Cómo yo derribo y le doy orden a los oponentes del mundo oscuro a que se quiten de delante y esos muros de Jericó que parecen impenetrables caigan delante de mí? Viviendo en integridad, tomando toda la armadura de Dios, vestiéndome con la verdad, ceñido mis lomos con la justicia y mis pies con el evangelio de la paz, que donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo pise, todos tengan que decir, ahí va una mensajera, un mensajero de paz. Esta mujer irradia luz, irradia
Los oponentes del mundo oscuro no lo podemos vencer simplemente. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús te reprendo. No, Señor, usted viviendo como le da su gana. La Biblia dice que se vencen haciéndole resistencia. Resístanlo. Sométanse a Dios y resistan al enemigo. Someteos pues a Dios en obediencia a sus mandamientos, en vivir integridad, en verdad, en justicia, en paz, en santidad. Entonces, ellos caerán, esos muros van a caer, Jericó va a ser conquistada y nada ni nadie podrá impedirnos poseer la tierra prometida, disfrutar del beneficio que ya se nos ha entregado. ¿Cómo yo venzo el mundo oscuro? ¿Cómo vamos a vencer las tinieblas si nuestra casa espiritual está llena de oscuridad? Lo primero que tengo que conquistar son mis propios gigantes. Lo primero que tengo que hacer es llenar mi casa espiritual de luz, para que todo lo que está de manera exterior pueda resistirlo. Y Dios mismo se encarga de derribar esos muros. Porque no fue con fuerza humana. Ningún ente espiritual de las tinieblas es vencido con fuerza humana. Quien lo vence son los guerreros que Dios manda a pelear a favor de sus hijos, a pelear a favor de su pueblo. Manda guerrero, así como estuvo en el ejército de Josué, ángeles con espada desenvainada. De esa misma manera, Dios envía entonces ángeles, guerreros, malajines a pelear por sus hijos, orando con perseverancia, la oración constante. Debo presentarme delante de Dios, tener una intimidad. La oración y el ayuno son maravillosas armas de guerra. Pero la oración no es para forzar a Dios a hacer mi voluntad. No, Señor. Entendamos que Dios es soberano. Entendamos que Dios es bueno. Entendamos que el plan de Dios para nosotros son planes de bien, son planes de vida, son planes de prosperidad, son planes de salud, son planes de abundancia. Y que soy yo la que debo entender cuáles son sus planes para mi vida. Entonces yo oro, ayuno, no porque temas a Satán, porque ya está vencido, sino porque quiero someterme a Dios. Someter mi inclinación pecaminosa hasta matarla dentro de mí y que prevalezca en mí la mujer, el hombre espiritual. Se vence resistiéndolo y sometiéndonos a Dios. Viviendo la vida como nos da a nosotros la gana,
cumpliendo parte de los mandamientos, unos sí y otros no, porque este no me gusta, porque este es gravoso, porque este lo abolieron. ¿Quién lo abolió? Dios. Jamás lo haré. El hombre. Yo no estoy para someterme al hombre, yo estoy para someterme a su palabra y respetar a toda autoridad que sea puesta por Dios. Confiando en el poder que Jesucristo y en la autoridad de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Pero la palabra tiene que salir de una vasija que esté limpia y de una vasija que tenga autoridad espiritual después de haber derribado sus gigantes, después de haber conquistado su inclinación al mal, llevándolo cautivo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis amados, aquí tenemos el escudo de la fe, que el escudo permite apagar los dardos de fuego del maligno. Esos dardos de fuego son nuestros pensamientos, esa inclinación al mal, cómo razona ese espíritu perverso, cómo es astuto para convencernos. Tú lo estás haciendo muy bien, es que tú lo haces por amor y las cosas por amor son buenas. Que aquí sí digo yo, como dice el pentecostal, que el Señor lo reprenda. El escudo de la fe. Porque sin fe es imposible acercarme a Dios. Porque sin fe no puedo llegar a sus atrios y permitir que Él me extienda el cetro de su misericordia y me pregunte: ¿qué quieres que haga por ti, hija mía, hijo mío? Entonces expresamos nuestras plegarias con la convicción de que tendremos respuesta. Con el escudo de la fe apagamos el ruido de las voces externas, de los perros merodeadores que buscan devorar nuestra alma. Con la fe podemos conquistar nuestro territorio, apagar fuego impetuoso, que son los que vienen a robarnos la paz, que son los que vienen a robarnos el gozo, que son los que vienen a quitarnos la esperanza. Por la fe protegemos los pensamientos. ¿Por qué? Porque mi vida está rumiando 24/7 las promesas del Todopoderoso. El yermo de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Somos ave de paso en esta tierra. Nuestros años son como el sueño, amado mío, amada mía, que hoy somos y mañana dejamos de ser. Esforcémonos pues por las cosas eternas, por preparar nuestra casa espiritual para que el Rúa de Elohim, el Espíritu Santo, habite en nosotros. Y los policías y los guardianes de nuestra alma estén fortalecidos. ¿Por qué? Ellos no habitan en templos sucios. Ellos no habitan en espacios grises. Esos espacios
que ni son oscuridad, pero tampoco son luz. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Cuando vayas a la guerra, implementa la espada. Usa la espada, aprende a usar la espada, la palabra, que la palabra fluya como río dentro de nosotros. Que la palabra del Todopoderoso habite abundantemente en nosotros, para que deje de usar ese yo que es idolátrico. Yo te reprendo, yo te digo, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Pecadores que batallamos todos los días. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es la que tiene el poder. La palabra de Dios es la que tengo que aprender a lanzar. Y yo misma convencerme de que ellas son verdad, son justicia y son vida y vida en abundancia. Así, mi amada, mi amado, que no podemos ir a la guerra desprovista, no podemos ir a la guerra sin una buena armadura, y la armadura del creyente en Dios no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas, para destruir lo que me lleva cautiva, para destruir a todos los merodeadores que roban mi paz, que roban mi prosperidad, que roban todo lo que me pertenece como hija del Dios de Israel. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que Dios haga florecer su salvación en ti, en tu casa y con los tuyos. Y que nos prepare para conquistar primero nuestros gigantes, sometiéndonos a Dios y a su palabra y venciendo ese hombre, esa inclinación al mal, para que crezca en nosotros ese gigante espiritual que es capaz de derribar los muros de Jericó. Shalom, Shabbat, Shalom, que tenga un descanso maravilloso, confiando en Dios, depositando todas tus cargas en sus brazos, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Un fuerte abrazo y un hermoso Shabbat Shalom.